A continuación describo cómo presentar texto en varias columnas en un documento de Google Docs. Entonces tengo este documento de ejemplo. Yo, por ejemplo, me sitúo, decir primero que soy en un computador con sistema operativo Windows. Segundo, que cuando yo ingreso texto en un documento de Google Docs, por omisión siempre se muestra en una sola columna, pero hay ocasiones en que necesito verlo en 2 o en 3 columnas. Entonces veamos cómo lo hacemos acá. Me sitúo en cualquier parte del documento y acá en formato, en el menú formato, selecciono columnas y en columnas está la opción de 1, 2 o 3. Seleccionemos, por ejemplo, 3 columnas y se muestra el contenido en esas 3 columnas. Entonces, ¿qué hace? Primero se llena el contenido de la primera columna, pasa a la siguiente columna, en la parte superior, y cuando completa este contenido pasa a la siguiente columna y después, en la tercera columna llega al final, se acaba la página y entonces sigue en la primera columna de la siguiente página y ese proceso se repite, se pasa de acá a acá y se va repitiendo el proceso. Ahí está en 3 columnas, pero para todo el documento. Voy a deshacer esa operación. Ya el texto está en una sola columna. Resulta que yo ya ingresé texto y no quiero mostrarlo todo en columnas. Quiero mostrar solamente este texto que seleccioné. Y entonces voy nuevamente a formato, a columnas, y digamos que lo quiero a columnas, que lo quiero en 2 columnas. Así se muestra. Después de la última, después de la columna, pasa y se ve el texto en una columna. Ese sería un caso. El otro caso es que yo ingreso texto y a partir de este, ¿qué pasaría si yo hiciera lo siguiente? Decirle que voy a formato, columnas y que muestre el contenido en 2 columnas. Aparece todo el contenido en 2 columnas y no es lo que quiero. Entonces deshago esa operación. Yo lo que quiero es que siga esa primera parte en 2 columnas, la que le sigue en una columna y la otra, por ejemplo, en 3 columnas. Entonces debo hacer lo siguiente. Voy a insertar a saltos dentro del menú insertar. Voy a saltos y salto de sección, que puede ser siguiente página o continuo. Ahora sí voy a decir que sea en 3 columnas. Entonces voy a formato, dentro del menú formato está columnas y le digo que sea, por ejemplo, 2 columnas. Y acá ya sigue estando el texto en una columna. No se ha modificado el anterior, sino a partir de este, de que se creó una sección. Voy a llenar con texto. Entonces observen cómo aparece que después de este texto en una nueva sección aparece en 2 columnas.
Entonces así tengo un contenido. Bueno, acá también están en 2 columnas, continuo, y después otra vez en 2 columnas. Miremos un momento, formato, columnas, entonces está 1, 2, 3 y abajo está más opciones. Puedo escoger 1, 2 o 3 columnas. Dejo seleccionado 2 pero entonces miremos primero algo, la distancia que hay acá. Voy a cambiarla. Entonces voy a formato, a columnas, más opciones. Y le digo que sea por ejemplo 0.27 y que tenga líneas entre columnas y presiono aplicar. Entonces observen que ya el espacio es mucho menor, casi no hay espacio entre las columnas y adicional tiene una línea divisoria. Pero solo se aplica para esa sección. Acá tendría que volverlo a aplicar si quisiera. Y se tiene todo igual que cuando se tiene texto en una sola columna. Si quiero insertar una imagen, por ejemplo, subir del ordenador. Tengo esta imagen en una carpeta que se llama imágenes de Google. Presiono abrir y ahí queda. Igualmente puedo modificar su tamaño si quisiera y darle todas las propiedades a esa imagen o a los objetos que yo quiera incluir. Y acá en la regla les puede aplicarse lo mismo que yo ya había explicado en otro video, que es las tabulaciones y la sangría izquierda, y acá puedo modificar el tamaño de las columnas, y acá la sangría izquierda, sangría derecha y sangría en la primera línea. Si yo quiero modificar el tamaño de la columna, acá veamos. Ahí se puede modificar. Y así es como se muestra texto en columnas. Espero que la explicación les sirva. Gracias.